Como muchos pudieron ver la semana pasada, el día sábado pude grabar aquí el mensaje que ustedes pudieron escuchar el domingo de resurrección. Ya es de todos conocidos que el Señor me permitió regresar el viernes pasado en una forma muy milagrosa. Dios me permitió viajar de Maracaibo a Caracas, una distancia de unos 400 millas, con muchos problemas y muchas dificultades, sobre todo por la escasez de combustible, de gasolina, pero el Señor fue fiel, como siempre lo ha sido y como sabemos que lo será. De tal manera que quiero agradecer a cada uno de ustedes, los que componen esta bella familia de Nord Lanier Español, como también aquellos que sabían de mi situación y estuvieron pendientes con mensajes, con correos electrónicos, pero sobre todo con sus oraciones. Puedo dar gracias a Dios por la vida de ustedes y nuevamente testifico del poder de Dios al permitirme estar de nuevo con mi familia en Cristo y aquí en la iglesia donde sirvo como pastor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el tiempo de adoración y alabanza que hemos podido disfrutar. Te damos gracias por la vida de cada uno de estos que semana tras semana se preparan y nos ayudan a entrar en tu presencia con cánticos de alabanza y con acción de gracias. Te doy gracias por darme la oportunidad de ser pastor en esta congregación y por la satisfacción que tal posición me brinda. Te pido, Señor, que ahora al compartir tu palabra sea buena para nosotros. En medio de este tiempo de dificultad, en medio de este tiempo de limitaciones, de temores, pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestra cobertura y que podamos seguir habitando al abrigo del Altísimo. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo experimentó situaciones tal vez no iguales a las que tenemos ahora, pero semejantes. El apóstol Pablo vivió y sufrió por la causa de Cristo. En sus escritos dice que fue azotado muchas veces, que fue colgado por una pared en una cesta de paja, que sufrió naufragios, que sufrió martirios, que sufrió persecuciones, que sufrió apedreamientos, limitaciones, pero también dice su palabra, y especialmente en la carta a los Filipenses, la carta del gozo, que por cierto Pablo escribió en situación de desventaja. Estaba preso, amarrado a soldados las 24 horas del día, con limitaciones físicas, mentales, emocionales. Pero la palabra del Señor dice que cuando él estaba preso, la palabra del Señor corría. Por eso es tan importante decidir estar alegre sea cual sea nuestra situación. Pablo en esta carta a los Filipenses, llamada la carta del gozo, dice: gozaos en el Señor siempre. No dice gozarse en el Señor cuando las cosas estén bien. Dice gozarse en el Señor siempre. Entonces hay que decidir por la alegría. Es una decisión que tomamos. En medio de cualquier circunstancia usted tiene la opción de estar alegre, contento en el Señor. El coro que dice alegre, alegre es la gente que alaba al Señor, que conoce a Dios. Porque en medio de cualquier circunstancia, el gozo del Señor puede llegar a ser nuestra alegría. Y es una decisión que debemos tomar. Pero no solo decidir por la alegría, pero decidir para avanzar, para seguir adelante. La palabra de Dios dice en Filipenses 1, 12 al 14, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, dice Pablo, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Versículo 14 dice: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Entonces, en este pasaje y en el libro de los Filipenses podemos encontrar el origen
de la alegría de Pablo, la fuente, de dónde salía el gozo en la vida de Pablo. En Filipenses 1:5 él dice, siempre oro con alegría. Él no dice de vez en cuando, él no dice dependiendo de las circunstancias. Él dice, siempre que oro, lo hago con alegría. Y dice, ¿por qué? Dice, porque ustedes han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Los hermanos de Filipo habían sido la razón por la cual Pablo oraba por ellos y oraba con alegría, no como en otros casos. Cuando Pablo se refería a otras iglesias, a veces se refería en un tono casi de dolor, casi de queja, casi de reclamo. Pero en el caso de los filipenses, él decía, siempre que oro por ustedes, lo hago con alegría. El origen de la alegría de Pablo era el mismo Señor, Dios mismo. Y fíjese que en el versículo 7 del capítulo 1 dice, es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Dice, ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, dice, todos ustedes han participado conmigo de la gracia que me ha sido dada. Entonces Pablo dice claramente que el origen, la fuente de ese gozo y esa alegría, era el Señor mismo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y Él puede cambiar la tristeza en danza, la tristeza en gozo y el lamento en baile. Dice también en el versículo 12, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, es decir, lo que él estaba viviendo, encarcelado por Cristo. Y nosotros podemos decir que aun cuando no estamos encarcelados, muchos de nosotros estamos confinados en nuestros hogares, con limitaciones de contacto social, imposibilitados de abrazar a los hermanos. Él dice, en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al Evangelio y al avance del mismo. Es decir, en medio de cualquier situación, nosotros podemos decir que estamos gozosos en el Señor y que podemos hacer que tal situación se refleje y se manifieste en el avance del Evangelio. ¿Y cuál es el avance del Evangelio? Que las personas conozcan a Jesús como su Salvador personal. En el versículo 16 dice, estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Y en el 27 dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, dice Pablo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, es decir, ya sea que yo pueda tener contacto con ustedes o sea imposibilitado de abrazarles y verles físicamente. Él dice, solo tengo noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces Pablo dice claramente que el origen de su alegría era primeramente el Señor mismo, que le había fortalecido. Por eso dice en Romanos 1, 14 y 15, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Dice, de allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Es decir, Pablo estaba sufriendo la cárcel con una meta mucho más allá que ser libre físicamente. Él tenía la meta de llegar a Roma y predicar el Evangelio. Y él está diciendo a los hermanos de Filipo, ustedes están participando juntamente conmigo. Ustedes son motivo de gozo y alegría. Me están apoyando y me están respaldando. En efecto, dice el versículo 20 de Romanos 15, en efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido para no edificar sobre fundamento ajeno. Él lo que está diciendo es que él estaba aprovechando cualquier oportunidad que tenía en la vida para proclamar a Cristo como su Salvador personal. Igual nosotros, en este tiempo presente, donde hay una pandemia que ha llenado no solo al mundo de enfermedad, pero ha llenado hasta nuestros propios corazones de un terrible temor y de un miedo, de un espanto. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:2, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de nada excepto de Cristo y este crucificado. De tal manera que el origen
del gozo de Pablo puede ser también el origen de tu gozo y de tu alegría. Que sea Cristo tal origen. Pero él también dice que el obstáculo a esa alegría puede llegar a ser algo muy real. Por ejemplo, confiamos en el Señor. Sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Sabemos que pueden caer, y no es que deseamos que tal cosa pase, pero pueden morir muchas personas a nuestro alrededor. Pero la promesa del Señor es que Él está con nosotros, que Él nos guardará, que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. No obstante, hay dificultades para experimentar el gozo del Señor. No obstante, vivimos ahora mismo tiempos difíciles que nos roban el gozo. En Filipenses 1:12 dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es decir, Pablo tomó la decisión de no permitir que ninguna situación de su vida fuera un obstáculo para experimentar el gozo del Señor, para poder experimentar la paz del Señor, pero también para poder ser instrumento en el avance del Evangelio. Que nada nos impida ser sus instrumentos de bendición a otros. Esta pandemia es cierto que nos limita socialmente, que nos limita físicamente, pero también es cierto que podemos clamar a Dios para que la protección de Él sea sobre todos nosotros, sobre nuestras ciudades, sobre nuestros pueblos y sobre nuestros países. Es verdad que esto puede ser un obstáculo para que la iglesia de Jesucristo siga adelante, pero también puede ser una de las razones más importantes para que el Evangelio de Cristo se convierta en una realidad en nuestros corazones. Es cierto que hay distancia, es cierto que no podemos reunirnos aquí donde normalmente lo hacemos, pero tampoco vamos a permitir que ese obstáculo nos aleje y nos distancie. Podemos hacernos presentes en la vida de nuestros vecinos. Podemos caminar por las calles y levantar nuestras manos y pedir que sea el Señor quien les cuide, que les preserve la vida. Podemos orar los unos por los otros. No permitamos que esta pandemia sea un obstáculo para que disfrutemos del gozo del Señor, pero sobre todo para que el Evangelio no avance. Él dice en Hechos 21, 27 y 28, cuando narra de su arresto, dice: cuando estaba a punto de cumplir los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, lo pusieron preso y gritaban: israelitas, ayúdennos, este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Es que cuando Pablo se disponía a predicar el Evangelio, nada se lo impedía. Y hermanos, ustedes que me oyen, que pertenecen a esta congregación, pero aún otros que están escuchando este mensaje y que han disfrutado del tiempo de alabanza y adoración con nuestros hermanos, yo quiero decirles que no podemos permitir que nada detenga el avance del Evangelio. Que nada impida que usted sea un testimonio vivo para Jesús. Que nada detenga que sus manos sean las manos de Cristo para orar y bendecir a otros. Que sus labios no puedan decirle al que despacha la comida en el supermercado: muchas gracias por servirnos. Hermanos, podemos utilizar esta situación como instrumentos de bendición para otros. Que no nos obstaculice. Que si bien es cierto tenemos que guardar distancia. Esta semana he visitado a algunos de ustedes y he deseado abrazar a los niños y abrazarles a ustedes. Pero ¿sabe lo que no voy a permitir? Que esta situación impida que yo les diga que les amo en el Señor y que podemos ser instrumentos para el avance del Evangelio. No hay obstáculo para el amor de Cristo. No hay impedimento para que el fruto del Espíritu Santo se muestre en nosotros. Aún una hermana esta semana escribió un mensaje bellísimo, lo voy a guardar, diciendo que nos ama, que se siente contenta de pertenecer a esta congregación. Aún otros están pasando por situaciones de necesidad física, de enfermedad, batallando con el cáncer, recibiendo terapias que yo sé que son bien complicadas. Pero el gozo del Señor sea con ellos.
que nada nos obstaculice el deseo que tenemos de expresar el amor de Dios. Ahora Pablo dice, ¿cuál es el objetivo de esa alegría? Es decir, ¿qué es lo que él quiere lograr con esa alegría? ¿De qué sirve que yo esté contento en el Señor si eso no da fruto para la gloria de Dios? Hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado, dice en Filipenses 1:12, y lo hemos citado, dice, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Yo quiero que sepan que los 30 días que pasé en Venezuela, no limité mi espacio físico para decir, yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios. Cada tarde, caminando por el vecindario donde estábamos confinados, una residencia encerrada, podía saludar a los vecinos, podía jugar con los niños, podía hacerme presente. Esta semana recibí un mensaje de uno de los niños que decía, pastor, le extrañamos, pero estamos contentos que está en su casa. Nada puede impedir, o nada debe impedir que usted sea un instrumento de bendición para otras personas. Pablo dice en Filipenses 1:13, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que el impedimento de libertad que él tenía no impidió que la palabra de Cristo corriera con libertad. Amados, este impedimento temporal, estamos orando para que pronto se encuentre una efectiva vacuna contra esta pandemia del coronavirus, el COVID-19. Pero estamos orando no solo por eso, que eso es una respuesta temporal. Estamos pidiendo al Señor que traiga una respuesta eterna en el corazón de las personas. No tengo la menor duda que estamos viviendo uno de los momentos más trascendentales de la historia de la humanidad. ¿Y sabe por qué podría ser trascendental? Porque una señora que estaba allá, que preparaba unas tortas, unos cakes, unos dulces excelentes, que camina con mi sobrina. Yo estoy pidiéndole al Señor por ella, se llama Romina. Yo estoy pidiendo que el Señor la bendiga a ella y a sus hijos. Su hijo fue el que me mandó su mensaje. Yo estoy pidiendo que esta experiencia que ha cambiado y cambiará el curso de la historia. Estamos muy preocupados por nuestras finanzas. Pero hermanos, no podemos permitir que las finanzas nos roben el gozo del Señor y nos roben la importancia tremenda que tenemos. Podemos hacer como Pablo. Pablo dice que toda la guardia del palacio sabía que él estaba encadenado por Cristo Jesús. Es decir, él aprovechó toda oportunidad que tenía para presentar a Cristo y a él crucificado. Que el Señor nos ayude para poder decir como Pablo, gracias a mis cadenas, gracias a ese tiempo que yo tuve que estar en Maracaibo sin poder regresar, esperando. Y le puedo decir que no estuve esperando pacientemente, pero yo hice todo lo que pude para expresar el gozo y la alegría del Señor. Lo hice con mi hermana, con quien estuve primero. Lo hice con mi sobrino, su esposa y sus 3 hijos, con quien estuve luego. Lo hice con los vecinos. Es posible. Es posible. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Podemos decir, gracias a la pandemia, ahora más que nunca, cada uno de nosotros, confiados en el Señor, nos atrevemos a anunciar sin temor la palabra de Dios. Que nada nos impida ser instrumentos de paz y de bendición. Vamos a orar. Señor, te pido perdón que muchas veces he dudado, muchas veces he flaqueado, no siempre estoy todo el tiempo contento. Yo te pido perdón, Señor, porque a veces me he ensimismado y he pensado en mí, en mi esposa, en mis hijos, en mi familia, en mis amigos. Señor, ayúdame a tener una visión mucho más allá de este momento temporal que como humanidad estamos viviendo.
Yo te pido, Señor, que tú nos uses esta semana como instrumentos de justicia, como instrumentos de ánimo, de apoyo y de respaldo. Yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos use con poder y que podamos ser esos instrumentos y esas personas que hacen que el Evangelio de Cristo sea presentado a muchas personas. Yo te lo pido para mí y para cada uno de mis hermanos y mis hermanas y para todos aquellos que han podido escuchar esta predicación. Pido que tu palabra corra como agua fresca en los corazones sedientos, temerosos, llenos de miedo y de espanto. Que por tu Espíritu Santo haya paz, haya presencia en la vida de cada uno de ellos. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana, que toda su confianza no repose en la parte médica, que es importante, pero que toda nuestra confianza repose en el Cristo clavado en la cruz, sepultado en la tumba, pero resucitado de entre los muertos, y que es capaz de estar con nosotros y ayudarnos a seguir adelante. Que el Señor les bendiga.